Hola chicos, en el video de hoy les voy a mostrar un poco mi proceso de cómo estudio química. Yo estoy estudiando química porque me estoy preparando para un examen de admisión que hay aquí en Colombia, que es el examen de admisión a la Universidad Nacional. Entonces, lo primero que hago es elegir todos los marcadores y esferos que voy a estar usando para mis apuntes. En este caso, en química, estoy separando por colores de acuerdo a cada capítulo que vaya poniendo. Entonces en este capítulo van a ver mucho lila y azulito, pero ahorita van a ver cómo en cada capítulo voy a usar paletas de colores distintas, ya que no me gusta que todo sea como tan monótono en una sola asignatura. Bueno, y mi método de estudio en este caso, como ya les dije, estoy estudiando por capítulos. Estoy estudiando de un libro que ya tenía aquí en mi casa. Y lo que hago, como pueden ver, es poner una mini portada del tema que voy a estar usando y debajo como el temario o los subtemas que tiene. Ya para estudiar lo que hago es leo el libro y escribo con mis propias palabras lo que entendí. Si no entiendo algo, lo consulto en internet o en otro libro. La idea es que me quede súper claro el tema que esté viendo. Y en otro cuaderno voy resolviendo los ejercicios de ejemplo o los que encuentre a final de capítulo. A mí me parece muy bueno solucionar los ejercicios que ya están en el libro, pero sin ver la respuesta. Así puedo comprobar que el proceso que hice está bien, o que lo que entendí sí me quedó lo suficientemente claro. Yo estudio de esta manera, como acumulando toda la información en un solo cuaderno, porque para mí es mejor cuando quiera consultar algo o cuando luego resolviendo algún ejercicio se me olvide el tema, puedo simplemente dirigirme a la portada del tema que esté viendo y ver más o menos en qué lado del cuaderno está y ya, en lugar de estar averiguando por internet, por guías, por libros. Entonces para mí es mucho más cómodo si lo tengo todo consignado en un solo cuaderno. Como ven, para escribir pues uso siempre como un mismo estilo. Entonces hago el título, escribo y las palabras que me parecen importantes las escribo con un tono que ya elegí, como si las estuviera resaltando. Para mí es muy bueno usar esta técnica de separar por capítulos y luego como por subtemas, porque digamos que es más fácil de digerir toda la información que estás estudiando. Entonces no sé si por ejemplo te sientes agotado y ya has hecho 2 subtemas de un capítulo, pues paras y lo continúas otro día. Y así como que no te saturas y aprendes mejor, y cuando separas por subtemas es mucho más fácil identificar cuando tengas un ejercicio o algo así, qué es lo que tienes que resolver y de qué tema está hablando. Y ya para terminar con el tema de estudio o con el capítulo, lo que hago es hacer estos ejercicios que trae el final del libro, que es como un resumen de absolutamente todo lo que se ve en el capítulo. Yo intento resolverlos obviamente sin ver mis apuntes, sino con lo que me quedó en la mente. Aparte, el libro en la parte de atrás tiene las respuestas de todos los ejercicios. Entonces lo que hago es verificar si los hice bien o si los hizo mal, y si me quedaron mal vuelvo otra vez a mi cuaderno a ver por qué o qué me faltó o qué fue lo que no me quedó claro. Y ya chicos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden seguirme en mi Instagram para ver apuntes y para hacerme preguntas. Yo trato de responder siempre los DMs. Entonces no duden en escribirme. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal dando clic en este circulito. Activa la campanita de notificaciones y aquí te dejo un video que podría interesarte.